Una nueva versión de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y hoy vamos a hablar de educación y tecnología, un tema pues que ahorita está muy en boga, ¿no? Todos los que sabemos de estudiantes y tenemos estudiantes pues están en el tema del uso de la tecnología. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues sí, hoy hemos conectado con un especialista que se encuentra actualmente en Ontario, Canadá, y nos va a enriquecer desde su experiencia y su posición cómo es o dónde está el papel de la tecnología en el futuro de la educación. Acompáñenos. ¿La tecnología en el futuro de la educación es una promesa o es un espejismo? Pues hoy tenemos una maestra por la Universidad de Toronto, bueno, una persona que estudió la maestría en la Universidad de Toronto, licenciada en comunicación humana y que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al tema de la educación. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, Armando, amigos de Conexionistas? Pues conectamos con Andrea Pozo Barruel. Ella nos va a comentar y nos va a ayudar a entender justamente este rol que la tecnología tiene en la educación, que está por venir, que se está moldeando. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Háblanos un poco de ti y cuéntanos cómo es que llamó tu atención este tema de la educación y sobre todo qué es lo que crees que está pasando en estos momentos a lo cual debamos de ponerle pues una especial atención. Hola Armando, hola Edgar, muchas gracias por invitarme. Pues les cuento un poquito de mí. Yo acabo de terminar hace 6 meses la maestría, como dicen, en la Universidad de Toronto, y a partir de eso empecé a dar apoyo a los maestros para guiarlos en cómo mejorar las clases, cómo mejorar las prácticas y los resultados con sus alumnos. Y pues bueno, a partir del coronavirus y de que tuvieron que cerrar las escuelas y ya no podían ir los niños, empecé a ver que había muchísima necesidad de que los maestros supieran cómo migrar todas sus clases a las plataformas digitales y que es un reto para los niños, para los papás, para los maestros, para los directores. Creo que para todos ha sido muy difícil. Entonces, bueno, por ahí va un poco la idea de los talleres que estoy dando y del apoyo que doy a escuelas para poder ayudarlos en esta transición que es muy difícil y aparte se tuvo que hacer de emergencia. Entonces también ese es otro punto importante. Oye, Andrea, Uh-huh. se ha discutido mucho, o más bien, yo creo que se ha discutido poco. Se está repitiendo mucho este asunto de nos tenemos que digitalizar, es decir, no hay manera de evitarlo, ¿no? Es como una causa obligada dentro de esta, entre comillas, nueva realidad. Y en esas conversaciones aparece el tema de la educación. ¿Qué riesgos ves tú? O si no ves ningún riesgo y ves puras ventajas, en este nuevo modelo en donde definitivamente va a aparecer el mundo digital en los procesos de educación. Y quiero pensar en todas las realidades, porque he notado que estas conversaciones se centran en una realidad, digamos, de clase media, ¿no? De la gente que sí tiene acceso a una computadora, que sí tiene acceso a conectarse, pero la conversación deja fuera otras realidades. ¿Qué reflexión tienes? Creo que en ese sentido hay que hacer como diferencia entre dos cosas distintas. Una es como la emergencia que estamos viviendo y en esta emergencia que es necesario y no hay opción, que lo tenemos que hacer sí o sí. Y otra cosa es usar la tecnología y usar medios digitales dentro de la educación como a largo plazo. No sabemos cuánto va a durar esto, pero incluso si dura poco o mucho, ¿qué va a pasar cuando acabe? ¿Vamos a quedarnos con, pues sí, enseñando clases en línea o no? Y creo que el reto en gran parte es ese, que ahorita no hay opción. Y como dices, hay muchas personas que no tienen acceso a la tecnología y aparte el aprendizaje en línea es muy diferente. Porque el aprendizaje en línea necesita que los alumnos sean bastante más autorregulados, que se dirijan ellos mismos, pues el aprendizaje que llevan más bien. Es mucho menos guiado por los maestros y entonces esperamos que los papás cubran con esa necesidad. Los papás están trabajando, no pueden estar con los niños todo el tiempo. Entonces, los retos que yo veo a corto plazo es que dentro de la emergencia estamos viviendo algo súper complicado porque los papás también están dentro de una emergencia, los maestros también, y no tenemos las herramientas, ni los niños, ni los maestros, ni las familias, para poder cubrir todo el contenido que queremos que cubran. Y a largo plazo creo que sí, es inevitable. Creo que puede ser algo positivo porque nos estamos dando cuenta que sí se puede. O sea, si ahorita sin estar preparados algo está saliendo bien, las cosas están semi-funcionando, si preparamos a los maestros, si preparamos a los alumnos, podemos lograr algo muy positivo.
Ahora, esto no es sinónimo de que vaya a funcionar todo 100% digital y para siempre. He tenido muchas personas que me preguntan como, oye, ¿y crees que haya un campo para que los niños en preescolar ahora vayan a un preescolar digital? No, no lo creo. Creo que sí podemos incorporar las tecnologías, creo que sí podemos incorporar muchos medios digitales, pero eso no quiere decir que tengamos que hacerlo 100% en línea de ahí en adelante. Claro, yo he tenido varias experiencias y sobre todo a nivel anecdótico, ¿no? En el sentido de que, pues, sobre lo que yo he platicado con la gente. Y yo he notado que ocurren dos cosas. Una, que los profesores, la gente que se dedica a dar educación, lo están sintiendo como a una carga muy pesada y sobre todo, y lo platicábamos el otro día con unos conocidos, sienten que esa educación transversal que se da, la contaminación, o no puedo por decirlo de otra forma, la forma en que los alumnos entre ellos se educan, pues también está fallándonos. Por otro lado, he visto a los jóvenes, yo tengo 2 hijos en este caso, y pues obviamente se han alterado completamente la forma que estudian, ¿no? Incluso uno de ellos me dice, pues que no tiene esa relación con sus compañeros. ¿Esto de qué manera nos puede afectar? Porque yo siento como que te estás envolviendo dentro de una cápsula, tú estás con tu computadora, enfrente de tu computadora, y ya no estás en combinación con otras personas, con discípulos, compañeros, incluso gente de la misma escuela, pero de otras áreas. ¿Cómo puede afectarnos esto? Creo que eso que dices es súper importante. O sea, los niños no van a la escuela solamente para aprender contenido académico, van para conocer a gente que piensa diferente a ellos, van para aprender a socializar con otros niños, para aprender a convivir con otros adultos que no sean sus papás o su familia, y eso sí se pierde en gran parte. Y creo que la parte, esto que estamos dejando de lado, toda la parte social de la educación, es muy difícil porque entonces los maestros se están enfocando solamente en que los niños adquieran el conocimiento, adquieran las habilidades, que aparte no se está haciendo bien. Digo, no es por juzgar, estamos dentro de un momento muy especial y los maestros no estaban preparados, pero la realidad es que los niños no están adquiriendo el contenido académico suficiente y tampoco están interactuando con sus compañeros. Y eso yo creo que sí afecta, sobre todo entre los niños más pequeños, afecta más porque los más grandes tienen cierta forma de comunicarse con otros. Entonces los adolescentes pues seguramente estarán interactuando por el WhatsApp, por Facebook, pero los niños chiquitos pierden 100% esta interacción. Entonces creo que esa es una de las partes más difíciles y creo que sí es súper importante que los maestros tomen en cuenta esto y hagan actividades solamente sociales, que los niños puedan platicar con los demás, que les enseñen su casa, que les enseñen su jardín, que les enseñen a sus papás, toda esta interacción que no se deje de lado, porque, como les decía, la escuela no es solamente para conocimiento académico. Y en ese sentido, la carga para los maestros sí es muy pesada, porque tienen que cubrir todas estas cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer de una forma, y ahora tienen que hacerla de una forma completamente diferente. Y creo que el gran reto de todo esto es que tenemos que cambiar cómo vemos la educación. Porque cuando estamos en una clase presencial, como generalmente es la dinámica, es que los maestros piden y los niños dan. Y cuando estamos a distancia, esto no es igual. Los niños, pues sí, si yo le digo a un niño, hazme 5 planas de multiplicaciones, el niño va a usar su calculadora y con todo sentido, porque si yo le estoy pidiendo que me entregue 5 planas, el niño me va a entregar 5 planas. Si yo le pido al niño que me entregue aprendizaje y comprensión, entonces el niño en eso se va a enfocar. Y estamos acostumbrados a que los maestros piden actividades y los niños entregan actividades sin hacer ninguna reflexión sobre si el niño está aprendiendo o no. Y la responsabilidad de aprender no se le da al alumno. La responsabilidad de que los alumnos aprendan es del maestro. Entonces, en un momento donde el maestro no puede estar atrás revisando, indicando, siguiendo y dándole a los alumnos como todas estas pautas para que aprendan, entonces el aprendizaje se pierde. Y lo mismo pasa con los directivos de escuelas y cualquier persona que esté a cargo de una comunidad educativa. El rol de los directores es pedirle a los maestros que entreguen, que demuestren que sus alumnos están participando, que demuestren que los niños están aprendiendo. Y cuando pedimos que los maestros hagan esto a distancia, también es muy difícil porque no podemos observar que los maestros realmente lo hagan. Entonces creo que es un momento de voltear los roles y empezar a ver yo como maestro qué te puedo dar a ti, alumno, para que tú aprendas. ¿Qué necesitas tú de mí? No al revés. Observo, a lo mejor no coincidimos, pero en este tipo de conversaciones observo que el actor que no está es la institución educativa.
Esta es una conversación en donde, y quizás sea porque el alcance de mi conversación en las redes a las que pertenezco o con quien converso, no necesariamente participa alguien que represente la institución, sino más bien son amigos que son profesores o amigos que son alumnos o que tienen hijos, etcétera. Pero en lo poco que he leído al respecto y en las conversaciones donde he estado, no hay una reflexión de qué es lo que realmente tiene que hacer la institución educativa, independientemente de que sea una pequeña escuela primaria, urbana, rural o una universidad. Parece ser que se están conformando con que su movimiento hacia la adaptación en un nuevo escenario es meramente tecnológico. Es decir, yo como institución cumplo y entonces mientras tenga los requisitos claros de tecnología para poder dar la educación a distancia, ¿no? Pero no hay discusiones acerca de los modelos cognitivos, de este fenómeno social que mencionas, y a mí me parece que, sobre todo en el espacio universitario, ¿no?, se pierde una gran parte de esta riqueza, ¿no?, que existe o que existía, pero no veo yo alguna responsabilidad que las instituciones académicas hayan dicho, bueno, esto es lo que nos toca hacer ahora, más allá del componente tecnológico. ¿Tú ves algo adicional? ¿Has notado alguna conversación distinta o crees que es momento de empezar a conversar de manera distinta en este fenómeno? Creo que hay que conversar de esto de manera distinta. Sí he trabajado yo mucho con instituciones educativas y con gente que está a cargo, directores, coordinadores, pero creo que el rol de ellos, o en general lo que he sentido, es que siempre sus preguntas es ¿qué le pido a mis maestros? ¿Qué les digo que me den? ¿Cómo tienen que trabajar? En vez de voltearlo y decir, ok, ¿qué necesito yo darle a mis maestros para que ellos tengan mejores herramientas? Exacto. Sí, entonces creo que en ese sentido es muy difícil lo que estamos viviendo porque el rol tanto de las instituciones educativas como la SEP, como los supervisores SEP, como de los directores siempre es pedirle a los maestros que entreguen planeaciones, que entreguen evidencias, que entreguen cualquier nombre que le quieran poner. Y en este momento tiene que ser al revés. Los maestros necesitan pedirle a los directores y los directores tienen que ser líderes, no tienen que nada más estar ahí como un papel para rendir cuentas. Y creo que eso es súper difícil porque hay que cambiar cómo estamos viendo la educación y convertirlo un poco en un modelo más democrático, donde sí, el director es el líder, pero estamos dentro de una comunidad donde todo el mundo tiene una palabra, donde todo el mundo tiene problemas que necesitan apoyo para resolverlos. Entonces, creo que ese es parte del reto más grande que yo veo ahorita. Y como dice, sí, la gente, las escuelas se enfocan en yo necesito tener las herramientas tecnológicas, pero hay algo importante y que muchas veces no entendemos qué es la educación a través de la tecnología. Entonces, una clase en línea no es una videoconferencia donde el maestro da la clase como si estuvieran presencial y los alumnos se ven el video y ven al maestro trabajando con un pizarrón atrás, con un pizarrón en línea, lo que sea. Eso no es la educación en línea. Toda la parte social que tú dices que se pierde, sobre todo en universitarios, eso debería estar ahí. Deberíamos aprovechar los medios digitales, porque de hecho cuando hablamos de educación en línea, lo más enriquecedor es que la interacción puede ser mucho mayor a como es en un salón de clases. Entonces, cuando estamos trabajando en línea y a distancia, una de las ventajas que tenemos es que no estamos limitados a un periodo de tiempo. Si yo tengo una clase de 2 horas y tengo 20 alumnos, pues no pueden hablar todos media hora para contar sus ideas, ¿no? Tenemos tiempo limitado, porque aparte tengo yo que dar una clase, tenemos que hacer ciertas actividades, entonces el tiempo es limitado. Y esto no pasa cuando estamos en línea. Si hacemos un foro de discusión donde los alumnos puedan subir sus trabajos y puedan comentar unos con otros comentar unos en las notas de otros, comentar cuáles fueron las respuestas a ciertas preguntas, el tiempo que tenemos es mucho mayor porque a lo largo de una semana los alumnos pueden entrar y conversar y tener todo a través de un medio escrito, pero la interacción es mucho más grande o mucho más fácil, que es como que si estuviéramos en una clase presencial. Entonces creo que en ese sentido no estamos aprovechando las clases en línea porque, como decía, nadie sabe enseñar en línea porque no estábamos preparados, pero es importante saber si hay una metodología para enseñar en línea, no es nada más improvisar, si existe una forma de enseñar, si existe pedagogía para enseñar en línea y cómo promover la discusión y cómo promover todas estas reglas sociales, sobre todo en educación media y alta, ¿no? Claro.
Aquí yo te voy a pedir que saques tu bola de cristal, porque en esto que estamos viviendo, pues todo parece indicar que va a ser el nuevo común y corriente, en el sentido de que, pues a lo mejor nos van a decir salgan y ahora ya no, porque ya viene de regreso, etcétera. Vaya, la pandemia parece ser que está aquí para quedarse. Entonces, dentro de este fenómeno que estamos viviendo, ¿cuál es el futuro de la educación en un mundo con pandemia? ¿Cómo va a ser ese modelo? ¿Cómo va a ser el nuevo normal ahora que regresemos? Creo que el nuevo normal va a tener que ser dirigir el aprendizaje a aprendizaje autorregulado. Que lo que enseñamos en las escuelas es enseñarle a los alumnos a aprender por ellos mismos. No necesariamente que yo diga qué actividad hagan y los alumnos la hagan y yo asuma que están aprendiendo porque ya resolvieron los ejercicios del libro o resolvieron esta hoja de ejercicios, lo que sea. Entonces, creo que la nueva realidad va para allá. Tenemos que cambiar un poco y hacer que el aprendizaje sea autodirigido, que los alumnos sean los que llevan la pauta de qué aprenden, cómo aprenden y que ellos sean los que nos digan en qué necesitan apoyo. Eso, digamos, en cuanto a pedagogía, pero en cuanto a tecnología, ¿cómo lo ves tú? En cuanto a tecnología, yo veo un reto muy grande porque no todo el mundo tiene acceso a tecnología. E incluso la gente que tiene una computadora o que tiene un celular, pues, o sea, yo he vivido ese reto y no sé si a ustedes les ha pasado, pero si hay alguien más en mi casa que tenga una videoconferencia, es muy complicado. Sí. Entonces, no es solamente el reto del acceso a la tecnología, sino del uso también. Hay gente que tiene una computadora, pero si tienen 3 hijos, tal vez no tienen 3 computadoras. Entonces, creo que ese es el reto más grande y en ese sentido creo que no vamos a poder hacer una transición 100% a tecnología, por lo menos no en la clase social que no tiene acceso a 5 computadoras o una computadora por persona. Entonces creo que eso sí es algo importante que hay que tener en cuenta porque como dices, tal vez regresamos 2 meses y tenemos que volver a la educación a distancia y otra vez regresamos y hacer esto intermitente es muy difícil y yo creo que lo que tiene que pasar es que las escuelas, cuando estemos presencial, se idee una forma para que en ese momento sea momento de vamos a poner objetivos, vamos a planear metodologías para que cuando ustedes se vayan a su casa esto sea más fácil. Entonces no necesariamente hacer una transición 100%, por lo menos no creo que toda la población pueda hacer una transición 100% a la tecnología, pero sí buscar formas de que este aislamiento no nos afecte o que nos afecte lo menos posible. Andrea, sí. Yo quiero llevarnos a otro terreno de conversación, pero justamente pensando en la educación. Si bien es cierto, ¿no? La educación, lo primero que nos viene a la mente es una institución, un colegio donde uno va y toma estas digamos, clases, ¿no? Pero la transmisión de conocimiento y esta educación existe en otros espacios que no son necesariamente en una institución académica. Es decir, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, inclusive sociales, hay mecanismos de educación, de transmisión de este conocimiento que también se han visto afectadas y que están pasando por alto. Es decir, si te quieres educar, pues ve allá a la universidad o a la preparatoria o lo que sea, ¿no? Pero dentro de estos espacios, digamos, empresas o otro tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, este fenómeno también se está viendo afectado y como dices, no sabemos cómo resolverlo porque nos es nuevo y lo estamos resolviendo a partir de ahora comuniquémonos, ¿no? Preferentemente por Zoom. Y quiero subrayar esta herramienta porque me llamó la atención una reflexión que leí hoy en la mañana en un diario que acostumbro leer, que estamos produciendo zombies, ¿no? Haciendo una analogía a los zombies. El exceso de esta pantalla lo único que puede generar es justamente esta forma de comunicarse en donde no se transmite, ¿no? Información, contenidos, donde no se reflexiona de manera adecuada y por lo tanto no se educa o no se promueve este intercambio de información. Y me parece que ese es un reto, por ejemplo, pues a todos quienes están en el mundo de la consultoría y que las empresas, que es el caso más claro que tengo ahorita en la mente, reciben esta formación para poder seguir educando sus propios cuadros. Y hablemos de cualquier institución, inclusive dentro de los maestros, frente a su propia universidad para seguirse capacitando. ¿Tú ves algún fenómeno distinto ahí? Es decir, que se escape porque son una empresa, o tú crees que este fenómeno debe de tratarse de manera similar? Es decir,
que los principios sobre los cuales se construya esta nueva realidad de la que nos hablaba Armando tengan que considerar algunos temas básicos. Mi pregunta concreta es, uno, ¿tú crees que eso es distinto? Y dos, ¿cuáles son estos pilares básicos que tenemos que reflexionar para pensar esta educación en todos los espacios? Yo creo que sí es similar. Si bien no es igual, porque cuando hablamos de niños hablamos de otro tipo de contenido y no es desarrollo profesional, sino adquirir conocimiento nuevo, que bueno, en adultos también se adquiere conocimiento nuevo, pero es una parte más como de funcionalidad para la empresa y lo que quieres es que los adultos den resultados y que la empresa gane más dinero. Básicamente podemos disfrazarlo de muchas formas y decir que las empresas quieren lo mejor para sus empleados, pero bueno, la mayoría de las veces quieren lo mejor siempre y cuando eso les traiga más dinero. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Claro, y eso no pasa con los niños. O sea, el conocimiento de los niños tiene un valor intrínseco. Entonces, incluso si, esa es una pelea que tengo yo mucho con alumnos y maestros de prepa, que me dicen, es que a mí para qué me va a servir saber derivadas, ¿no? Entonces, no es que te sirva necesariamente de algo en la vida, aunque realmente sí creo que tiene un impacto y que sí, ese pensamiento matemático es súper importante, pero el que tú sepas este contenido tiene un valor por sí mismo, que un niño sepa historia tiene un valor por sí mismo, independientemente de los efectos que esto tengan después en su vida, ¿no? Solamente saber más es importante, y esto no pasa cuando estamos dentro de empresas. El valor de la educación en las empresas es 100%, o bueno, un gran porcentaje económico, ¿no? Yo creo que de todas formas se tiene que tratar de forma muy similar. La capacitación no puede detenerse y en ese sentido creo que las empresas pueden ganar mucho más que las escuelas porque una capacitación en línea donde tengamos a muchos empleados pueden hacerlo dentro de todo en cualquier momento del día. Entonces, si alguien tiene una junta en la mañana, pueden tomar el curso en línea en la tarde. Si alguien tiene una junta en la tarde, pueden tomar el curso en línea en la mañana. Y si algo es presencial, no es así. Tenemos que coordinar a muchas áreas para que todos estén ahí en el mismo momento, porque a esa hora va a estar el instructor. Entonces, creo que se podría sacar mucho jugo y hacer todo de una forma muchísimo más enriquecedora o aprovechar más el tiempo y ser más eficientes, si se hace bien. Creo que debería ser siempre cualquier tipo de educación democrática. En vez de que las empresas escojan qué se le va a enseñar a los empleados, preguntar a los empleados, ¿tú qué herramientas ves que te faltan y que yo te puedo dar? Y creo que en ese sentido es igual en cualquier grado académico. Si bien los niños chiquitos no pueden escoger 100% si quieren ver o matemáticas o historia, creo que sí es súper importante que cualquier tipo de aprendizaje sea un aprendizaje que tenga sentido para la persona. Que no sea nada más algo impuesto y lo tienes que hacer porque es parte de los requisitos para la empresa o para la escuela, para la primaria, secundaria, prepa, universidad. Es porque a ti te trae algo este aprendizaje y entonces por lo mismo vale mucho tu opinión y vale mucho lo que tú nos tengas que decir al respecto. Entonces, creo que sí, en cierta forma es un reto porque no podemos darle control 100% a la gente. Hay ciertas cosas que los líderes de ya sea empresas o escuelas tienen que decidir, pero sí tenemos que hacer algo un poco más democrático donde la opinión de la gente que está recibiendo este conocimiento tenga algún valor. Al fin de cuentas, son ellos los que van a usar este conocimiento y adquirir este conocimiento y usarlo. Entonces creo que hacer una transición a una educación más democrática en niños y en adultos es súper importante. Le voy a arrebatar el micrófono a Armando, porque creo que aquí estás mencionando algo que no quisiera que se perdiera. Me gusta mucho lo que dices de que sea una educación democrática en donde la gente levante la mano y diga, oye, esto me interesa y me falta. ¿No crees tú que esto contrapone esta idea de la vinculación en el caso, sobre todo, bueno, en el caso de cualquier educación, que tiene que estar vinculada con el mercado? Es decir, que esta educación finalmente tenga un propósito y el primer propósito que se me antoja como dominante es si lo que sabes no te conecta para ayudarte a tu manera de vivir, pues entonces pareciera que no sirve. Y esto es más claro en el caso de las empresas, es decir, te doy estas herramientas, como bien mencionas y acordamos, son herramientas para que seas más productivo, yo como empresa gane más dinero y tú como empleado pues tengas posibilidades de mantener tu trabajo o ascender en tu carrera profesional. Si abrimos esta brecha democrática, ¿no crees que estemos poniendo en peligro este modelo o que quizás también este modelo hay que cuestionarlo? Claro, o sea, creo que en ese sentido es irnos al principio y cuestionarnos para qué educamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Y creo que muchas veces damos por hecho que lo sabemos, pero cuando le hago esta pregunta, muchos de los maestros se detienen y dicen, no lo había pensado, no sé,
o sí lo sé, pero no lo tengo muy claro. Y esto es porque el objetivo de la educación ha cambiado muchísimas veces, dependiendo a qué corriente, a qué autor o en qué momento de la historia lo preguntes. La respuesta es diferente, ¿no? Entonces, antes la educación era algo para un grupo de gente que quería que sus hijos supieran algo de conocimiento y no necesariamente leer, pero eran modales, eran ciertos comportamientos que les iban a dar como una clase social. Y después, a través del tiempo, con la revolución industrial, la educación, como bien dice, se convierte en algo que es: voy a capacitarlos desde niños y desde adolescentes para que cuando lleguen a ser adultos que tengan que trabajar en una empresa, ya tengan ciertas habilidades que a mí como empresa no me cueste trabajo capacitarlos, porque ya tienen las bases para lo que yo necesito. Entonces, en ese sentido, creo que es importante saber que la educación también tiene ese papel, tiene un papel de credencialismo que nos da no solamente el conocimiento, sino también nos da un papel que avala que tenemos ese conocimiento. Y nos podemos meter en muchísima discusión sobre si esto es válido o no, ético o no, pero la realidad es que así es. Y no solo en México, en cualquier lugar del mundo, el papel que te da la universidad, el papel que te da la prepa, la primaria, ese papel tiene un renombre. Y la institución que te lo da y la institución que lo avala tiene cierto crédito. Entonces, no solamente educamos por el valor de educar, sino educamos porque este conocimiento te va a dar algo después. Entonces, sí creo que un reto es balancear estas dos cosas, balancear la participación de la gente en su propio proceso educativo, esta parte democrática donde la gente escoja un poco qué es el contenido que les importa, y también hay que balancear y poner en la balanza qué es el conocimiento que vamos a tener y eso cómo nos va a servir para conseguir un trabajo, ¿no? Creo que en este sentido un gran reto también es la equidad, porque hay muchos estudios que dicen que lo que los niños escogen es para estudiar como carrera, para su futuro, viene muy de la mano con el contexto, la clase social en la que viven. Entonces, yo he oído gente decir, y es horrible, pero así lo he oído: la gente escoge trabajo de pobre, la gente pobre escoge trabajo de pobre y la gente rica escoge trabajo de rico. Y es horrible pensarlo de esta forma, pero la realidad es que hasta cierto punto sí, y parte también de las escuelas es decirle a la gente: no tienes que quedarte con este trabajo que corresponde a lo que la gente espera de ti, a lo que la gente cree que tú puedes lograr, o incluso lo que tú crees que puedes lograr. La escuela está ahí para romper un poco y decirle a la gente: puedes escoger otro tipo de trabajos, o incluso decirles que el trabajo que tengas tiene cierta validez. Me deja mucha reflexión porque aquí está, tú tocaste un tema que a mí se me hace sumamente importante: aprendizaje autorregulado. Pues esto es un cambio, ¿no? Bueno, pues Edgar no me dejará mentir, venimos de un sistema educativo pues, en el cual el maestro era Dios y era santo y era el que se paraba enfrente y no podías contradecirlo, ¿no? Era una especie de dictadura y creo que pues, todavía en muchos lugares, a muchos niveles, la voz del maestro es la voz, la voz que manda, pues. Y obviamente, pues él es el que dirige, él es el que está a cargo de todo el tema. Cuando hablas de un aprendizaje autorregulado, yo ya estoy imaginando pues una forma mucho más abierta y sobre todo donde el estudiante tiene que tener un compromiso, porque no es nada más decir, sí, yo nomás quiero. No, ¿qué quiero y por qué lo quiero? Y eso que quiero, ¿para qué me va a servir en un futuro? Es decir, estamos cambiando prácticamente, según como comentas, el paradigma completo de la educación. Obviamente, pues esto tiene que llegar. La situación que estamos viviendo es una situación única que nunca habíamos vivido y que obviamente va a alterar esto y va a alterar muchas otras cosas. Para no irme más allá, ¿estamos ante la puerta de algo que nos va a cambiar radicalmente o simplemente podríamos regresar otra vez a como estábamos? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que las dos. Yo creo que probablemente regresemos a como estábamos. Yo espero que no. Yo espero que tomemos de esto como algo más que algo momentáneo, ya sea que dure 1 o 2 años. Podría ser momentáneo si tomamos en cuenta la vida académica de un niño. 2 años en realidad no es tanto, aunque ahorita parezca eterno, pero yo espero que la gente note ciertos cambios y ciertas cosas que son necesarios cambiar y que podamos hacer un cambio grande en la educación en ese sentido. Cuando hablamos de aprendizaje autorregulado, sí, o sea, los maestros, ese ha sido siempre su rol y creo que ese ha sido un reto bastante grande en los últimos años porque
como dices, antes el maestro era el maestro, él decía qué hacías, cómo lo hacías, por qué lo hacías y tú solamente obedecías. Y poco a poco ha habido una transición al aprendizaje centrado en el alumno, que el alumno tiene voz y voto. El reto es que hacemos esto y le damos ese poder al alumno, pero entonces el maestro ya no tiene razón de ser. Y esto pasa mucho con que, bueno, si el alumno tiene derecho a decir lo que quiera, entonces puede faltarle el respeto al maestro y no pasa nada. Y no, creo que todo esto pasa porque no le estamos dando valor al aprendizaje, le estamos dando valor a todo lo demás, le damos valor a el estatus que tiene el maestro comparado con el alumno, le damos el valor a que el maestro es el experto y los papás son los que tienen que seguir instrucciones. Y el aprendizaje se pierde, nadie le da tanta importancia al aprendizaje cuando hablamos de esto en este sentido. Entonces, creo que tenemos que regresar a que el aprendizaje es el centro de las cosas. Entonces, ¿cuál es el valor del maestro? ¿Por qué hay que respetarlo? ¿Por qué hay que escuchar lo que dice? Bueno, uno, porque es persona y hay que respetar a todos, pero dos, porque el maestro es el que sabe ese conocimiento, sabe cómo guiarme y sabe cómo ayudarme a que yo lo aprenda. Entonces, cuando le damos el valor al maestro como el líder y el que tenemos que seguir, el que sabe lo que tengo que hacer, y después digo que la educación, el alumno es el que tiene que decidir, entonces ya hay como mucha separación entre cómo funcionan las cosas y cómo las estamos pensando. Creo que ese es un reto muy grande cuando estamos educando niños, educando maestros o hablando de cualquier tipo de cambio en el aprendizaje o en la educación, ya sea dentro de una escuela o como a sistema educativo. Queremos educar para el mundo que tenemos o para el mundo que queremos. Entonces, le doy las herramientas a los niños para que sepan cómo salir y conseguir un trabajo, aunque eso implica que el mundo va a seguir igual y va a seguir manteniéndose de una forma, o le doy las herramientas para el mundo que queremos, aunque tal vez cuando salga no las pueda aplicar, ¿no? Entonces, esta disyuntiva creo que es súper importante y también eso habla como del aprendizaje autorregulado, porque ¿qué hago con el alumno cuando él es el que guía su aprendizaje? ¿Le dejo hacer lo que él quiera? ¿Hasta dónde lo guío? ¿Hasta dónde tenemos que cumplir con un programa? ¿Y hasta dónde dentro de este programa hay cierta flexibilidad? Creo que todas esas son preguntas súper complicadas y que queremos que los maestros y los alumnos empiecen a reflexionar sobre esto, porque pocas veces veo yo que los maestros se detengan y se cuestionen este tipo de cosas y es sin duda esencial que lo hagan para la práctica, ya sea hayan cambios chiquitos, hayan cambios grandes después de la cuarentena, de la epidemia o del aislamiento social. Creo que es muy importante que nos cuestionemos todo esto y pocas veces se motiva a los maestros a reflexionar. Como decía, el rol de los directores generalmente es exigirle a los maestros que den cosas en vez de cómo le hago para que mis maestros avancen, cómo le hago para que ellos crezcan, no solamente crezcan en el sentido de que me den mejores resultados en los exámenes, sino que crezcan para que podamos formar personas más completas, no solamente contenido académico. Digamos, escuchando el contexto de nuestra conversación, creo que otra vez caemos, ¿no?, en esta conversación de un contexto urbano, de un contexto de la gente que puede tener acceso a estas herramientas y entonces a la hora que tú comentabas que vamos a regresar a la normalidad y no, es decir, va a haber una mezcla de ambas cosas, me preocupa que las oportunidades solamente se den, ¿no?, en quien tenga acceso a ellas y que entonces la normalidad regrese a quien ha estado excluido del modelo de educación. Es decir, aquellas comunidades rurales o aquellos grupos sociales y personas que no han tenido acceso y que si para ellos de un inicio ya les costaba trabajo, ¿no?, o tenían que tomar largas caminatas de kilómetros para llegar a una aula, pues con esto ahora se garantice su exclusión. Quiero cerrar con esta reflexión porque el tiempo nos acaba y nos come, Andrea, llevándonos a ese mundo que ha excluido. Y cuando hablamos de inclusión, tendemos también la tendencia a montarnos en la moda y decir, bueno, de género o de preferencias sexuales. No. La exclusión de la gente que ha sido excluida, en el caso de México, por décadas. De estos grupos a los que no ha llegado la educación, maestros, evidentemente alumnos, niños, personas, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí, Andrea, para que no sea tan drástica esta exclusión o este riesgo? ¿Dónde podemos iniciar conversaciones en la experiencia que tienes con las redes a las que accedes? ¿Cómo empujar esta conversación ahí para que ellos no se nos queden otra vez excluidos? Creo que la conversación tiene que ir hacia entender cómo la educación cierra puertas.
Creo que como maestros muchas veces somos muy optimistas en nuestro rol y decimos yo cambio vidas, la educación cambia vidas, la educación es el futuro, pero la educación así como abre puertas también la cierra. Y la cierra, como dices, tanto dentro de un sistema que está planeado para ciertas condiciones que no todo el mundo tiene y ahorita es el caso de la tecnología y creo que lo que está pasando ahorita empeora todo lo que ya estaba mal. Pero pasa desde antes, o sea, como dices, ¿qué pasa con los niños que tienen que caminar 1 hora para llegar a la escuela? ¿Cómo podemos esperar que aprendan igual que el niño que llega en camioneta en calientito y lo dejan en la puerta de su casa con un lunch delicioso? Por supuesto que es distinto y así como como tú dices, la inclusión no habla solamente de género, no habla solamente incluso de discapacidad, la inclusión habla de mucho más y habla de cómo tenemos que cuestionarnos qué hacemos tanto como sistema educativo, como escuela y como maestros, ¿qué estamos haciendo para cerrarle puertas a los alumnos? ¿Qué alumnos se ven perjudicados por lo que estoy haciendo yo en la escuela y por lo que estoy haciendo yo dentro del salón? Y creo que es una conversación muy incómoda y por eso no se tiene tan seguido, pero desde cómo trabajamos con los papás, desde cómo platicamos con los niños, desde cómo hay algunos alumnos que yo les doy chance porque es un buen alumno y el otro no se merece mi apoyo. Este tipo de comentarios y cualquier tipo de educación meritocrática donde algunas escuelas, algunas zonas o algunos niños se merezcan más apoyo, abre desigualdades de una forma radical. Entonces creo que sería cuestión de preguntarnos tanto en sistema como en escuelas y como en el salón de clases, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para poner en desventaja a algunos? No cómo los estoy intentando ayudar, sino mis acciones, ¿qué están haciendo para perjudicarlos? Porque la realidad es que muchas de las acciones que se toman perjudican y es una conversación, como decía, muy incómoda y por eso no nos lo cuestionamos. Pero si queremos cerrar la desigualdad en cuestión de educación, tenemos que preguntarnos eso, ¿qué está haciendo la educación para hacer el mundo más desigual? Es muy fácil ver cómo la educación ayuda y cómo la educación mejora el mundo, pero cómo la empeora creo que es una conversación esencial y es súper importante que se lo hagan a todos niveles, papás, niños, maestros, directores y a nivel sistema educativo también. Bueno, pues ha quedado claro. Yo creo que hay que hablar más de esto definitivamente. Y Andrea, agradezco que estés con nosotros, que hayas conversado. El tiempo se nos fue de las manos. Como ves, 1 hora no es suficiente, 40 minutos es muy poco. Y esto, pues la ventaja es que podemos volver a conectar contigo de nuevo para seguir escarbando este tema y sobre todo para dar alguna pista de qué se podría hacer. Agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Andrea, que nos hayas compartido tu experiencia e invitarte, dejar la puerta de los micrófonos abiertos para una nueva conversación. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, Armando, Edgar, por tenerme aquí. Muchas gracias, Andrea. Oye, ¿y dónde conectamos contigo? ¿Cómo podemos conectar redes sociales, internet? Coméntanos. Pueden encontrarme en Twitter y en Facebook. En Twitter, bueno, en ambos estoy como Learning Diaries, entonces Learning-Diaries en Instagram, perdón, no Twitter, Instagram. Y Learning-Medio Diaries en Facebook. Entonces, en esas 2 redes sociales me pueden encontrar. Perfecto, pues muchas gracias y de nuevo, pues reiterar la invitación a estos micrófonos, ¿no? Y bueno, nosotros despedimos la música que estuvimos oyendo, la música de fondo es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, como en su propio canal, Alejandro Saborit. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook en Sofía Reynoso Diseño Gráfico y en Twitter Sofía Reynoso MX. Conecten con nosotros, también nosotros estamos en redes sociales, Twitter @ConexionistasMX, Facebook /ConexionistasMX y en YouTube nuestro canal Conexionistas México. Todas las emisiones de Conexionistas las pueden encontrar en Spotify y en iVoox. Yo soy Armando Reigadas, muchas gracias.